Cuando hace 30 años Securitas Direct comenzó a operar en España, no existía un mercado de las alarmas como el que conocemos ahora. Existían únicamente soluciones de seguridad muy específicas para un modelo de vivienda concreto y no era un servicio accesible para la población en general. Durante estas 3 décadas nos hemos apoyado en la innovación tecnológica y en una escucha activa constante para identificar necesidades y lanzar al mercado soluciones que se han acabado convirtiendo en estándar para la industria. Hemos abierto así el camino de la categoría y hemos democratizado el sector de las alarmas, dando la posibilidad a todo el mundo de proteger aquello que más les importa. Y todo ello impulsados por un firme propósito de protección y con la premisa de que la seguridad es un derecho universal. Esta contribución ha llevado a España a convertirse en el 4º país del mundo con más alarmas en números absolutos, solo precedidos de países como Estados Unidos, China o Japón, con un tamaño poblacional significativamente mayor. En cuanto a la tipología de viviendas que protegemos, ha habido una evolución desde un peso mayoritario de viviendas unifamiliares hasta equilibrarse con el porcentaje de pisos que tenemos ahora mismo entre nuestros clientes. En los últimos años comenzamos a adaptar nuestra oferta a las necesidades de los clientes que residen en todo tipo de viviendas y eso nos ha permitido democratizar el acceso a nuestro servicio. Esa democratización del sector ha marcado una evolución en la tipología de familias y personas que demandan nuestros servicios, desde familias obviamente con un nivel adquisitivo a una amplia variedad de modelos familiares y de residencias, incluyendo pisos, como decía antes, o casas de alquiler, por ejemplo. Sentirse seguro y protegido no es solo una necesidad vital, es un derecho fundamental. Tenemos la enorme fortuna de vivir en un país muy seguro y en gran medida esa percepción, esa realidad de seguridad se debe a la extraordinaria labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero también consideramos que se debe a la contribución de la seguridad privada, esa que complementa la seguridad pública. Esa excelente colaboración público-privada no solo garantiza la protección de los ciudadanos, sino que robustece la necesidad de sentirse protegido. En este sentido, el crecimiento del sector en general y obviamente de Securitas Direct en particular se debe fundamentalmente a 3 factores. El primero, el poder de la recomendación. Cuando te sientes protegido y satisfecho con el servicio de protección, lo recomiendas. No obstante, el 65% de las nuevas instalaciones se producen por recomendación, bien sea a familiares o amigos o a segundas viviendas o negocios. El segundo factor es el proceso de democratización que comentaba antes. Hemos conseguido ofrecer sistemas de protección para cualquier hogar y para cualquier negocio, por lo que el scope del sector se ha universalizado. El tercero es que a través de esa escucha constante de nuestros clientes hemos evolucionado nuestra propuesta de valor hacia la protección total de las personas, estén donde estén. En este sentido, la seguridad ha dejado de estar circunscrita a las 4 paredes de un hogar o un negocio para encaminarse hacia la protección total de las personas. En definitiva, la necesidad de sentirse protegido ha ido evolucionando a lo largo de los años. Lo que antes entendíamos por seguridad, ahora nos evoca a una protección mucho más integral que nos reporta bienestar y tranquilidad. Bajo el paraguas de nuestro Observatorio de Seguridad publicamos el informe La seguridad en el hogar y negocios, en el que presentamos lo que denominamos el índice de la tranquilidad. Se trata de un indicador que construimos en base a información propia que extraemos de los más de 5 millones de clientes que se reparten entre los 17 países en los que estamos presentes, gracias a Verisur, el grupo internacional del que formamos parte. Este indicador se construye gracias a un estudio que toma en cuenta la relevancia que tiene para las personas sufrir una intrusión y las posibilidades reales de sufrirla. Se establecen niveles que oscilan entre 0, ninguna preocupación, a 200, máxima preocupación. Gracias a él podemos saber que los países donde existe mayor preocupación por la seguridad en el hogar son Italia, Chile, Argentina, Perú y Francia. Por el contrario, los países donde menos preocupación encontramos son Finlandia, Noruega, Alemania, Suecia y Reino Unido. De hecho, respondiendo a tu pregunta, podemos decir que en general se observan mayores niveles de preocupación en los países de Europa del Sur, entre por los que por supuesto se encuentra España, en comparación con los del norte de Europa.
No obstante, cabe destacar que si bien los datos de 2022 mostraban un aumento generalizado de la preocupación por la seguridad en Europa y Latinoamérica respecto al año anterior, en 2023 nos encontramos con un descenso generalizado de la preocupación en los hogares respecto al año anterior. En cuanto a las preocupaciones, las mayores diferencias las encontramos entre Europa y Latinoamérica. En Europa vemos que esas preocupaciones giran en torno a los robos, las intrusiones, los incendios y detectamos una preocupación por la ocupación mayor en los países del sur que en los del norte. Por su parte, en los países de Latinoamérica afrontamos el fenómeno contrario. Preocupan más los robos fuera del hogar que dentro y destaca especialmente la preocupación casi a partes iguales entre un asalto en domicilio y sufrir una emergencia médica. Mientras que la ocupación, igual que antes decía que era relevante en los países del sur de Europa, no lo es en Latinoamérica. En el informe que mencionaba antes también analizamos la percepción que se tiene en España y en el mundo de la seguridad y cuáles son las principales motivaciones de la sociedad para instalar medidas de seguridad en sus residencias. De este informe hemos extraído que el 93% de los españoles está preocupado por la protección de su hogar o negocio. En concreto, los robos son el principal factor de inquietud para más del 70% de los españoles. En segunda posición encontramos los incendios y las inundaciones con un 54% que representa un 17% más que el año anterior y que ha escalado una posición desde la anterior edición del informe en el que el riesgo de ocupación tenía esa segunda posición. En general, se observa que las tres medidas más utilizadas son elementos que suelen estar presentes en las viviendas, y es que la medida de seguridad más utilizada por la sociedad española para proteger su casa son las puertas blindadas. Más de la mitad de la población indica contar con ellas para proteger sus hogares y negocios. Sin embargo, es especialmente interesante que entre las medidas de seguridad instaladas de manera proactiva por las personas, la que crece más respecto a la edición anterior del informe son las alarmas conectadas, en 5 puntos porcentuales, pese a no situarse antes por delante de las FAC o cerraduras anti-bumping que mantienen el liderazgo. La seguridad de una zona viene determinada por un gran número de factores que se deben tener en consideración. En nuestro informe incluimos un ranking de los lugares más seguros de España que construimos en base a una metodología que combina en promedio el número de saltos de alarma reales e intrusiones por zonas que son atendidas por nuestra central receptora de alarmas sobre ese 2,1 millones de instalaciones que tenemos a día de hoy en España, con datos del balance de criminalidad que publica cada año el Ministerio del Interior. Según esta metodología, por tanto, podemos concluir que las comunidades autónomas más seguras de España son Navarra, Castilla y León, Galicia, Extremadura y Canarias. Es decir, son las regiones con menor número de intrusiones por población en domicilios. Además, como novedad este año, hemos analizado también la evolución de la seguridad de las regiones respecto al año anterior. En este sentido, las comunidades autónomas donde más desciende el número de intrusiones por población son País Vasco, Baleares, Navarra, Canarias y Cantabria. Es decir, estas zonas son las que presentan una mayor mejora respecto a la anterior edición. Este mismo ejercicio lo hemos hecho también con las provincias, siendo el top de las 5 provincias más seguras Palencia, Valladolid, Cáceres, Salamanca y Lugo. Y por otro lado, siendo Álava, Vizcaya, Palencia, Valladolid y Salamanca, las provincias también con menor evolución, con menor impacto. Las horas y días en los que más intrusiones ocurren se analizan en base al número de asaltos de alarmas reales e intrusiones atendidas por nuestra central receptora de alarmas de Securitas Direct. Las intrusiones ocurren en general de noche, ya sea de madrugada o a últimas horas del día. En concreto, la mayor concentración se da entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana en todos los días de la semana. Y la mayor incidencia se registra los martes desde las 2 a las 3 de la mañana. Le sigue también la franja comprendida entre las 8 y las 12 de la noche, siendo los viernes de 11 a 12
cuanto mayor número de intrusiones se registran. Por el contrario, de 7 a 10 de la mañana, por ejemplo, en esa franja durante todos los días de la semana, es cuando menos intrusiones se registran. Básicamente parece que a los ladrones no les gusta madrugar, ¿no? Pero fuera de bromas, en general es verdad que el patrón horario refleja una mayor concentración de intrusiones en las horas de mayor oscuridad del día o en aquellas en las que hay ausencias. Tanto es así que existe un 22% más de riesgo de sufrir una intrusión durante un festivo que en días laborables. Esto se debe precisamente a ese mayor porcentaje de ausencias. Además, unos factores que influyen en el riesgo de exposición a sufrir robos o intrusiones son tanto la tipología del inmueble como la ubicación del mismo. En este sentido, los negocios tienen el doble de probabilidad de sufrir robos, por ejemplo, que las residencias, que los hogares. Principalmente, los bares y restaurantes son el tipo de negocio que más sufre. En general, los negocios abiertos al público suelen sufrir un mayor número de intrusiones que el resto de inmuebles, prácticamente, para que os hagáis una idea, el doble de las oficinas y a un nivel similar de las intrusiones que ocurren en las naves. En cuanto a los hogares, encontramos un mayor nivel de intrusiones en chalés y adosados respecto a pisos o apartamentos, y concretamente el riesgo de sufrir una intrusión en chalés es el doble que, como os decía, en este tipo de vivienda, en pisos o en apartamentos. De igual forma, ¿qué ocurre con los festivos? En el caso de los horarios, observamos cómo las segundas residencias tienen casi el doble de posibilidades de sufrir una intrusión, precisamente, como comentábamos antes, por estar expuestas a un mayor número de ausencias prolongadas. En línea con lo que mencionaba antes sobre la relación entre el riesgo de sufrir una intrusión y las ausencias, pese a que las intrusiones se mantienen constantes a lo largo de todo el año, es en el verano cuando más desplazamientos se realizan y cuando aumentan las actividades al aire libre fuera del hogar o de los negocios, ¿no? Y las estancias prolongadas también en segundas residencias. Esto implica que las personas pasan más tiempo fuera de los hogares, lo que puede influir en la percepción de seguridad durante estos meses y en el riesgo de sufrir un intento de robo o intrusión. Si bien, como decía, las intrusiones se producen de manera sostenida durante todo el año. Para todas aquellas personas que estén pensando llevar a cabo un viaje este verano o pasar una larga estancia fuera de su casa, nosotros siempre recomendamos estos consejos. No hay que dejar las ventanas abiertas, obviamente, antes de viajar. Hay que comprobar que todos los accesos del hogar están completamente cerrados. Hay que revisar el estado de cerraduras y de puertas antes de abandonar el domicilio. Además, hay que cerrar la puerta de la vuelta de llave, que evitará una intrusión por el sistema, por ejemplo, de resbalón. Más allá de eso, es recomendable revisar periódicamente las cerraduras de ventanas y puertas para asegurar que están en buen estado. Nosotros recomendamos no publicar información sobre las vacaciones en redes sociales, ya que eso evidencia que la persona no se encuentra en casa. Siempre decimos que es mejor publicar las fotos ya a la vuelta. Recomendamos también no dejar objetos de valor, obviamente, a la vista desde fuera de casa, que se puedan ver desde una ventana o desde algún otro acceso. Dejar un aspecto de estancia habitada durante la ausencia, persianas ligeramente subidas, pedir a algún vecino o conocido que recoja el correo del buzón. También existen dispositivos inteligentes que permiten programar las luces de casa de vez en cuando para que se vea una rutina y una habitabilidad. Desviar las llamadas, cada vez menos hay teléfono fijo, pero desviarlas al móvil, porque un teléfono que no para de sonar demuestra que no hay nadie en casa. Desactivar la geolocalización de dispositivos y aplicaciones móviles para evitar rastrear dónde se encuentran y, por supuesto, si se encuentra con un sistema de seguridad, no hay que olvidar conectarlo durante las vacaciones y estar pendientes también de las actualizaciones vía la app.